Quiero hablaros en esta mañana, quiero empezar con un extracto, con un pasaje de un libro, que no es la Biblia, después iremos a la Biblia, ¿vale? Pero es un libro de un escritor que a mí me encanta, que fue el escritor de... ¿A quién le suena las Crónicas de Narnia? ¿Sí? Por lo menos habéis visto la película, ¿sí o no? Un hombre que se llamaba C.S. Lewis, es un escritor británico que murió ya hace bastantes años, y fue un hombre que tuvo un encuentro con el Señor ya en su edad adulta, pero él tenía una mente brillante, era un hombre súper culto, era profesor de la universidad, bueno, buena parte de su vida, después de conocer a Cristo, la dedicó a la literatura y a hacer apologética cristiana, es decir, a defender la fe cristiana, ¿no? Tiene un libro súper interesante, ojo al título, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, ¿verdad? Es un libro brillantísimo, es un libro que está escrito en un tono de sátira y en un tono, obviamente, lo que hay detrás, la intención es apologética, es hacer una defensa de la fe cristiana, pero fijaros qué interesante es esto. Él utiliza, la historia va de esta manera, él utiliza conversaciones o correspondencia entre un diablo, un demonio viejo ya, un demonio que ya está, el tío tiene experiencia en cómo cargarse vida y destruir vida humana. Pues este demonio, que se llama Escrutopo, le escribe a su sobrino, que es Orugario, fijaros los nombres, y empieza a darle consejos, por un lado, y también de vez en cuando le echa la bronca, sobre cómo cargarse las vidas, ¿no? Y hay un fragmento del libro que te quiero leer. Entonces te voy a pedir, presta atención a esto. Fijaros, te voy a poner un poco en contexto de este pasaje, ¿no? Aquí Escrutopo le está echando un poquito la bronca a Orugario. ¿Por qué? Pues porque parece ser que el paciente de Orugario, cuando hablo de paciente me refiero obviamente a la víctima de Orugario, ha empezado a conocer a una chica cristiana. Entonces, Escrutopo le está metiendo caña, le está echando la bronca, le está diciendo que yo, pero tú cómo has permitido que tu paciente conozca a una verdadera cristiana, tío. Se te va a escapar. Entonces, este es un poco el contexto, ¿no? Fijaros lo que dice. Dice, ¿no podías haberte dado cuenta de que la misma casa en que ella vive es una casa en la que él nunca debía haber entrado? Él, tu víctima, no debería haber entrado nunca en la casa de ella, que es cristiana. Todo el lugar apesta a ese mortífero aroma. El mismo jardinero, aunque solo lleva allí 5 años, está empezando a adquirir ese aroma. Hasta los huéspedes, tras una visita de un fin de semana, se llevan consigo un poco de ese olor. El perro y el gato también lo han cogido. Y una casa llena del impenetrable misterio. Estamos seguros, es una cuestión de principios elementales, de que cada miembro de la familia debe estar de alguna manera aprovechándose de los demás, pero no logramos averiguar cómo. Guardan tan celosamente como el enemigo mismo el secreto de lo que hay detrás de esta pretensión de amor desinteresado. Toda la casa y el jardín son una vasta indecencia. Tiene una repugnante semejanza con la descripción que dio del cielo un escritor humano. Todo el mundo me está siguiendo, ¿verdad? Está diciendo, la casa de esta mujer tiene una semejanza con el cielo. Y fijaros, ¿cuál es la descripción del cielo? Las regiones donde solo hay vida y donde, por tanto, todo lo que no es música es silencio. Música y silencio.
¿Cómo detesto a ambos? ¿Cómo detesto, decía el demonio viejo, la música y el silencio? Qué agradecidos debiéramos estar de que desde que nuestro padre ingresó en el infierno, el diablo, aunque hace mucho más de lo que los humanos, aún contando en años luz, podrían medir, ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas. Música y silencio. En el infierno no hay ni música ni hay silencio, sino que han estado completamente ocupados, ¿sabéis por qué? Por el ruido, por el ruido. Dice el ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable y viril. El ruido que solo nos defiende de dudas tontas, de escrúpulos desesperantes y de deseos imposibles. Y ahora fijaros en esto que viene ahora. Haremos del universo eterno un ruido al final. Ya hemos hecho grandes avances, grandes progresos en este sentido, en lo que respecta a la Tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos al final. Pero reconozco que aún no somos los bastante estridentes, ni de lejos, pero estamos investigando. ¿Por qué hoy estoy leyendo esto? ¿No es verdad que hasta cierto punto la intención del enemigo, del diablo, es llenar nuestra vida de ruido? Es llenar nuestra vida de ruido. Ruido. Y más ruido. Acallar la música y romper el silencio, con el fin de llenar tu vida y mi vida de ruido. Ahora vamos a desgranar un poco esto. Leyendo todo esto, empecé a investigar un poco, porque tú te puedes plantear que el ruido y el sonido es lo mismo, ¿no? ¿Sí? No. No es lo mismo. No soy un experto, tampoco. Pero investigando un poco, he encontrado, buscando una definición de sonido, he encontrado que el sonido es una vibración en el aire o en otro medio material que puede ser percibida por los oídos humanos. Esa es la definición de sonido. ¿Bien? Esta vibración se produce cuando un objeto se mueve, provocando que el aire se expanda y se contraiga. Estas ondas de sonido viajan a través del aire, cuando llegan a nuestros oídos son transformadas en señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como sonido. ¿Sí? Hasta ahí bien, esto lo sabemos más o menos todo. Ahora, ¿qué es el ruido? Fíjate, el ruido es una forma desordenada de sonido. Entonces, según C.S. Lewis, el plan del diablo no es llenar tu vida de sonido, sino de ruido. Que en otras palabras, también podríamos articular como desorden. ¿Sí? Desorden, caos. Esta desorganización proviene de la interferencia de múltiples fuentes de sonido. Cuando tú intentas escuchar a la vez múltiples sonidos, a tu cerebro lo que le llega es ruido. Es decir, eres incapaz, llega un punto en el que eres incapaz de descifrar y de reconocer por separado los diferentes sonidos. Lo que te llega es ruido. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿Sí? Bien. Como por ejemplo, los motores. Imaginaros que unimos motores, televisión, tráfico, animales. Bien. Estas ondas de sonido que componen el ruido se mezclan entre sí, provocando que los sonidos individuales sean difíciles de distinguir.
y que los oídos humanos no puedan percibir la melodía original. El ruido impide que tú una melodía, un sonido puro, lo identifiques. Te confunde. ¿Sí? El oído humano es capaz de percibir el sonido, mientras que el ruido es difícil de distinguir. El sonido es agradable para los oídos humanos, mientras que el ruido puede ser muy molesto. El ruido intenso y prolongado puede causar, ¿sabes qué? Estrés, ansiedad, depresión y problemas de audición. El exponerte continuamente a ruido genera que pierdas capacidad auditiva, pierdas sensibilidad y provoca en tu mente problemas de este tipo que hemos leído antes. Hoy en día es muy común, aunque depende de dónde vaya, ¿no? Pero es probablemente más común, o por lo menos en los programas estos de la tele que se dedican a reforma y todo este tipo de cosas, cuando un trabajador coge un martillo mecánico de estos, se pone, ¿sí o no? Porque la exposición a ese tipo de ruido continuo y constante genera problemas, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida, ¿no? Yo miraba mi vida y yo decía, es cierto que muchas veces mi vida está llena de ruido por todos lados. Pero, o sea, no había caído que ese ruido muchas veces, ese ruido lo conforman sonidos individuales que se mezclan. Es decir, no te estoy diciendo en esta mañana, el mensaje que quiero que te lleve a tu casa no es el sonido es malo, para nada. El sonido es necesario. El sonido es inevitable. Ahora, en nosotros está la decisión de, en algunos momentos de nuestra vida, quizá ponernos esos protectores acústicos y cerrar nuestros oídos al ruido. Todo el mundo me entiende, ¿verdad? Cuidado con el ruido, porque el ruido lo que hace es evita que el sonido te llegue con claridad. Y ya tú no sabes si lo que estás escuchando es un perro ladrando o un coche que pasa por abajo de tu casa o la lavadora centrifugando. Cuidado, porque el ruido implica confusión. Cuidado. A mí me cuesta mucho bregar con el ruido. Os abro mi corazón. Me cuesta muchísimo bregar con el ruido. Mucho. Porque para mí el ruido muchas veces es una serie de cosas que tengo que hacer. Un frenético día en el que uno no para. Ese estrés de ir... ¿Nunca has tenido la sensación de ir corriendo a todos lados? El Irra, cuando me trae Mateo muchas veces a la academia, me ve la cara y dice, ya te queda menos. Porque me ve, tengo corriendo aquí, todo el día corriendo. ¿Quién tiene la sensación de que se lleva todo el día corriendo? ¿Hay alguien que la tenga? ¿Y cómo acaba el día? Fundido. Y permíteme decirte, yo no tengo la fórmula mágica, estoy buscándola, pero humildemente creo que en mi vida tiene mucho que ver con evitar el ruido, es decir, evitar que muchos sonidos se mezclen, saber priorizar qué sonido voy a escuchar, saber priorizar cuál es el sonido importante, el que merece mi atención. Y yo estoy luchando con eso. Con más años que un bosque,
aquí delante vuestra, estoy luchando con eso. Estoy luchando con saber identificar qué sonido. No sé si había escuchado alguna vez que muchas veces atendemos lo urgente y dejamos de lado lo importante, ¿no? Esa es la historia de mi vida. No sé si la tuya también. Haces corriendo y estresado lo que es urgente, pero lo importante te das cuenta de que queda de lado. Y al final del día, cuando ya tienes un ojo para Antequera y el otro para Trebujena, intentas hacer un análisis y tú dices, pero, que se me ha ido el día y es que no he parado. ¿Alguien se identifica conmigo con lo que estoy diciendo? ¿Sí? De nuevo, no te voy a dar, esto no es un mensaje de fórmulas mágicas, si haces A, B y C, te garantizo, no. Pero sí es algo que espero con toda la humildad del mundo que nos pueda ayudar a la hora de saber, o sea, cómo separar e identificar cuál es el sonido importante, ¿vale? Vamos a mirar la Biblia un poco, ¿sí? Vamos a mirar la Biblia un poco. Mira, nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10, que es un capítulo maravilloso porque está la parábola del hijo pródigo, que es increíble, ¿verdad? Pero no voy a hablaros de la parábola del hijo pródigo, os voy a hablar de la visita de Jesús a una casa, ¿sí? Vamos a leer la palabra. Es en Lucas 10, 38. Y dice el Evangelio que prosiguiendo ellos su camino, cuando menciona a ellos, a Jesús y sus discípulos, ¿no? Él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y acercándose, le dijo al Señor: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, afanada y preocupada estás. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estoy seguro de que muchos de nosotros conocemos esta historia y lo hemos escuchado en alguna ocasión, la historia de Marta y María. Como contexto, decir un poco que Marta, María y su hermano Lázaro, que aparece en el Evangelio de Juan, la Escritura sugiere que eran gente íntima del Señor y que cuando Jesús pasaba por Betania, que es esa aldea que se menciona ahí, ¿verdad?, se quedaba en casa de ellos. Entonces era gente cercana al Señor, era gente querida. Era gente a la que, o sea, con la que Jesús tenía la confianza de que se le acercara a Marta y le dijera: Señor, riñen a mi hermana, al favor, hijo, que mira que estáis sentados sin hacer nada y yo estoy aquí agobiado. Al favor, Señor. ¿Sí? No todo el mundo tenía la confianza de decirle eso al Señor. Y fijar, Marta la tenía. ¿Por qué? Porque había una relación con ellos. Había una relación con el Señor. En Juan también se menciona que Jesús amaba a esta familia. Jesús amaba a Lázaro. Era gente cercana, era gente especial. Y Marta era la típica que iba de cara y te lo soltaba todo en la cara. ¿Os acordáis del pasaje de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan? No sé si os acordáis de ese pasaje en el que el Señor tarda en llegar a Betania, tarda. Y cuando el Señor llega, porque se oye el rumor de que Lázaro está enfermo, y cuando el Señor llega a Betania, ya Lázaro llevaba varios días muerto. ¿Qué es lo primero que le dice Marta? En toda la cara: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, vemos que era una mujer que tenía una confianza con el Señor. Era una mujer directa. Y en esta ocasión, fijaros,
Marta, me imagino que se te cuelen a tu casa unos cuantos. No sé si os ha pasado alguna vez eso. A mí me ha pasado. De hecho, me suele pasar. Me suele pasar que de vez en cuando digo yo, pero ¿esto qué es? ¿Este de dónde ha salido? ¿O este de dónde ha salido? O también, para adelante, venga. Que de pronto te veas en tu casa con un montón de gente a la que servir, porque recordemos que aunque aquí la Biblia se está refiriendo a Jesús, Jesús llevaba una comitiva, ¿o no? Y déjame decirte más, probablemente Jesús no solo llevaba a los 12, porque la Biblia habla de que el Señor también viajaba con varias mujeres que lo apoyaban. O sea que probablemente, yo no sé cuánta gente sería, pero que se te cuelen en tu casa un montón de gente a la que tienes que servir, y ahora a tu hermana le da por sentarse a los pies del Señor y a escucharle, y dejarte a ti con la ensaladilla, el pollo en salsa y el mousse de limón, pues tiene guasa, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado este mensaje diciendo que, a ver, la Marta metiéndole caña a la hermana, ¿no? Es una mujer que nada más que estaba en lo físico, en los quehaceres, en lo que había que hacer, y la otra era la espiritual, la que se sentaba a los pies del Señor, ¿no? Bueno, yo empatizo mucho con Marta, porque yo me identifico con Marta. Porque Marta era la persona que tuvo que atender lo urgente. Marta atendió lo urgente. En cambio, María escogió lo importante. Si analizamos un poco el texto, dice el versículo 40, ¿no? Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y ahora, fíjate que en el original griego, esta palabra preocupada es perispao. ¿Y sabes qué significa también esa palabra? Ser distraído. Y a mí eso me llamó la atención porque le encontré mucho significado. Porque cuando tú estás centrado en tus quehaceres, muchas veces esos quehaceres diarios, esas responsabilidades diarias, esa pesada de correr que te pega todo el día, corriendo de arriba para abajo, te distrae. ¿En qué sentido te distrae? No eres capaz de distinguir lo importante de lo urgente. Entonces, yo creo que Marta perdió un poquito, o sea, no valoró totalmente la realidad de que el Señor estaba en su casa. Es que más importante que eso que hay. Es que el Señor estaba allí. Es que tú tenías la oportunidad de escucharlo, de nutrirte, de aprender, de verlo, de contemplarlo. Y claro, obviamente la mujer se distrajo con la cantidad de cosas que tenía que hacer, con la cantidad de cosas que implican el hecho de que aparezca un montón de gente por tu casa, que en aquella época no podías tú mandar por pollo a la esquina, o no, ni sacar del congelador arroz tres delicias, venga, vámonos. En aquella época tenías que coger tú el machetaco y vámonos. ¿Sí? O sea, implicaba un trabajo servir a los demás, servir a esa gente, ¿no? Entonces, quedémonos con que los quehaceres nos distraen. Los quehaceres nos distraen, nos hacen perder la capacidad de evaluar entre lo urgente y lo importante, ¿o no? ¿Sí? Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Aquí hay dos cosas, ¿no? Dos conceptos, afanarse y preocuparse. Que, bueno, para nosotros a lo mejor son cosas muy similares, muy parecidas. En el original griego, me gusta siempre ir al griego porque es muy descriptivo, ¿no? Y con las cosas que significa, ¿no? Y fíjate, aquí la palabra preocupar que utiliza el evangelista Lucas es otra, no es la misma que antes. Fijaros, aquí utiliza una palabra que es
sorubeo. ¿Y qué significa esa palabra? Para referirse a preocupar, a estar preocupado, ¿no? Y dice, lo que significa esta palabra es estar en medio de un tumulto, un alboroto, un disturbio. Así estaba Marta. Marta estaba en medio de la celebración de la copa del otro día, Manu. ¿Os imagináis? O sea, ¿os imagináis intentar mantener la calma? Intentar ser capaz de tomar decisiones coherentes y priorizar cuando tú estás metido en ese rollo. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí? Es complicado, ¿eh? Es complicadísimo. Entonces, vemos que la vida de Marta estaba, en aquel momento era un caos. Era un caos, era estaba metida en medio de una manifestación. O sea, las emociones estaban totalmente descontroladas, ¿no? Si seguimos leyendo, Jesús le dice, pero una cosa sola es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, tenemos la opción de elegir y de escoger. Tenemos la opción de elegir y escoger qué sonido vamos a escuchar. Tenemos la opción de elegir y escoger a qué le vamos a dar prioridad en nuestra vida. Lo que pasa es que los quehaceres, y yo soy el primero al que le pasa, nos distraen. Cuando te metes en medio de esa vorágine de cosas, es muy complicado tomar decisiones y asignarle la importancia de vida a cada tarea, a cada responsabilidad. Os lo está diciendo el tipo que peor se organiza del mundo. Peor. O sea, ojalá fuera yo como, yo qué sé, mi compadre Juan, que yo sé que él es un tío que prepara, organizado, tal y cual. Yo soy un desastre. Entonces, es verdad que muchas veces me veo atendiendo, tapando huecos para cumplir con los horarios, cumplir con las responsabilidades, y acaba en medio de la celebración de la Copa del Sevilla. Pero tú no estás celebrando, que es la diferencia. Estás con un agobio que lo flipa. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Nada más que yo? ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¿Y cuál es la clave? Ojalá supiera yo cuál es la clave. Pero creo que la clave tiene que ver mucho con elegir como eligió María, elegir la buena parte. Ahora, déjame decirte una cosa. Tú no puedes elegir la buena parte cuando tú estás en medio de un tumulto. No. En medio de un tumulto, en medio de esa vorágine de emociones o esa cantidad de quehaceres diarios, yo por lo menos no tengo la claridad mental para saber escoger qué es lo importante. Yo no, Yo no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener claro de antemano, y esto suena muy bonito decirlo desde aquí, ¿vale? Y después en el día a día no es tan fácil, pero tenemos que tener claro de antemano a qué voz, a qué sonido le voy a dar prioridad. ¿A qué voz, a qué sonido le voy a dar prioridad? De antemano, no en medio de la vorágine. Probablemente si Marta se hubiera determinado, si Marta hubiera dicho esto, o si los sucesos se hubiesen desarrollado así, ¿vale? Yo sé que el Señor va a venir. El Señor va a venir. Entonces yo le voy a dedicar, o sea, para mí lo más importante, aunque no tenga nada en la nevera, es sentarme a los pies del Señor. Probablemente escuchar lo que Él tiene que decirme a mí. Ya después me voy a transformar en Marta, ¿vale? Ya después, pues no le dé Dios de comer a 5.000 personas allí en medio del campo. Pues no me va a poder a mí el Señor llenar la nevera, ¿o no? De serranito mismo. Me voy a calentar yo la cabeza ahora mismo
Bueno, lo primero es lo primero. ¿Nunca habéis escuchado esa expresión? Lo primero es lo primero. Pues nosotros, como hijos de Dios, muchas veces no tenemos claro que lo primero es lo primero. ¿Y sabéis por qué? Porque queremos poner lo primero, en el momento equivocado, cuando estamos hasta aquí. Cuando tú estás hasta aquí, no eres capaz de poner lo primero, porque te ves tapando huecos. No eres capaz. Déjame decírtelo, no eres capaz. No eres capaz. No soy capaz. No soy capaz. Yo necesito escuchar la voz del Señor. Además, todos los días. Necesito escuchar la voz de Jesús todos los días. Porque si no escucho la voz del Señor, primero que ando como un pollo sin cabeza. Voy pegando bandazos. Y déjame decirte, en nuestro día a día, todo cobra sentido y muchas veces eres capaz de lidiar y de bregar con el estrés, con la ansiedad, con todo tipo de cosas, cuando tú tienes claro, número uno, tu propósito, y ese propósito te lo da escuchar la voz de Jesús. Se acabó. El saber que tú no estás aquí para cumplir un día más de trabajo, solo para eso, sino que hay más. Entonces, ¿cómo evitamos que los sonidos se conviertan en ruido? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos que muchos sonidos se conviertan en ruido? Bueno, yo creo que lo evitamos siendo intencionales y decidiendo escuchar un sonido por encima de todo. Y en muchos sentidos, o en muchas ocasiones, mejor dicho, hay veces que te vas a tener que poner los casquitos. Déjame decírtelo, ¿eh? ¿Sabéis cuál es? Mira, uno de los grandes problemas que hay en la sociedad actual es que la cantidad de información, la sobreinformación, puede llegar a abrumarte. La sobreinformación, más que informar, ¿sabes qué es lo que hace? Confundir. La sobreinformación, todo el mundo me está entendiendo, ¿no? La sobreinformación confunde. Porque ya, ¿sabes por qué confunde? Porque ya tú no sabes qué creerte. ¿Qué te crees? Cuando hay tantos impulsos y tantos mensajes llegando a tu vida, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a través de gente que tiene alrededor, todos esos sonidos, cuando se unen, se convierten ¿en qué? En ruido. ¿Y qué traen a tu vida? A mi vida confusión, estrés y ansiedad. Alguien, te voy a pedir que si quiere, vamos, si no quiere no pasa nada, pero ¿alguien de aquí ha bregado con la ansiedad? Ansiedad. Se pasa muy mal, ¿eh? Te crees que te mueres, vamos. Y de verdad, con toda la humildad lo digo, no pretendo dar soluciones fáciles a este tipo de cosas, ¿eh? O sea, no te quiero vender una ABC y se van a arreglar tus problemas, no. De verdad, no voy por ahí. Pero sí creo que a lo mejor esto que estamos hablando, ponerlo en práctica de manera intencional nos puede ayudar. Es decir, darle importancia, fíjate tú, algo tan sencillo como darle importancia a lo primero. Escuchar su voz. ¿Sabéis qué pasa? Que Juan, ¿dónde está Juan? Allí está Juan. Juan antes se ha cargado la conclusión que yo tenía para este mensaje hoy. Porque lo ha mencionado él antes. Ha hablado del buen pastor, ¿verdad? Y era con esto yo quería concluir hoy, es decir, con la realidad de que todos conocemos en el Evangelio de Juan el pasaje en el que Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor, tal cual, ¿no? Y
y quiero que veamos un vídeo, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, que es un vídeo muy sencillo, pero es un vídeo muy gráfico, ¿vale? Vamos a verlo y ahora comentamos. El vídeo se titula ¿Reconocen las ovejas la voz del pastor? Esta señora está intentando llamar a las ovejas y fijaros qué ocurre. No le echan ni cuenta. Parece que está llamando a la gallina, ¿no? Más que... Aquí llega otra turista. Esta se le cae el gorro y todo. Nada. Y ahora llega el dueño de las ovejas, el pastor. Tenemos el concepto muchas veces de que la oveja es un animal tonto, manso, tranquilo, y es verdad, ¿no? Que es muy, ¿no? Pero fijaros, la oveja tiene algo muy claro. Las ovejas han sabido elegir su parte, la buena parte. Las ovejas han elegido la buena parte. Esa parte que eligió María. O sea, las ovejas ya saben qué es lo importante. Yo cada vez que veo este vídeo, mira que lo he visto un montón de veces, porque he hablado de este vídeo en la Casa de Vida también, me emociono. Porque digo, a mí esa respuesta de las ovejas corriendo a la voz del pastor, digo, ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Ojalá yo pudiera acudir así a la voz de mi pastor. Ojalá mi corazón diera un vuelco cada vez que escuchara la voz del pastor. ¿Pero qué ocurre? Que tengo la vida tan llena de ruido que muchas veces confundo las voces. ¿Sabes qué pasa? Mira, hay algo muy interesante y con esto acabamos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando Jesús. ¿Sabía una cosa? La palabra voz ahí, en griego, ¿sabes cómo es? Fone. ¿Sabes qué significa fone? Sonido. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra es: las ovejas escuchan el sonido de mi voz y me siguen. Las ovejas escuchan el fone, el sonido. De ahí viene, de la palabra fone, viene palabras en castellano como fonética, fonología, audífonos, ¿sí? Mis ovejas escuchan el fone, mi fone, el sonido que da mi voz, y me siguen. Pero para seguir, primero hay que oír. Y para oír, primero tienes que darle prioridad a ese fone. Si no, no eres capaz de identificarlo.